Y ahora vamos a pasar a la siguiente presentación. Voy a presentar al doctor Hugo Monroy. Él es gastroenterólogo de UC Christus, Fellowship en Motilidad Digestiva de Vall d'Hebron, Barcelona, profesor asistente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y nos va a presentar el tema suspender análogos al GLP-1 previa cirugía y o endoscopía digestiva alta. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación al comité y trataré de no aburrirlos mucho con esta presentación. Siempre es desafiante hablar de cosas de los especialistas cuando las vemos tangencialmente, pero haremos el esfuerzo. Bueno, los objetivos de esta presentación serán principalmente resumir los efectos de los agonistas GLP-1 en el tracto gastrointestinal, revisar la evidencia disponible respecto al impacto del manejo previo endoscopía, previa cirugía de estos fármacos, revisar las guías disponibles y finalmente tratar de hacer unas recomendaciones simples para nuestro medio. ¿Por qué es importante este tema? Ustedes saben mejor que yo que hay una alta prevalencia de diabetes y obesidad y estos fármacos han llegado para quedarse. Así, unas cifras que encontré es que cerca del 13% de los diabéticos pueden estar usando estos medicamentos y hasta el 40% de obesos en plan de baja de peso. Y también la cirugía y endoscopía está siendo bastante frecuente en esta población. Cada vez hay más pacientes que llegan a cirugía o nos llegan a endoscopía, colonoscopía, usando estos medicamentos. Y hay una preocupación específica que tiene que ver con que sabemos que hay más retención gástrica. Sabemos que estos pacientes llegan con el estómago no tan vacío como quisiéramos y también hay un potencial riesgo de aspiración, sobre todo en la inducción anestésica, y eso es lo que vamos a revisar. ¿Cuáles son los efectos? De forma muy resumida, hay mucha literatura al respecto, de buena calidad, respecto a qué pasa con los pacientes cuando toman agonistas GLP-1 en su tracto gastrointestinal, y principalmente pasan dos cosas. A nivel gástrico afectan la acomodación gástrica, aumentando principalmente la capacitancia del cuerpo alto, y esto se da por activación de aferentes vagales, y se ha visto que muchos diabéticos con neuropatía esto se pierde, así como también con pacientes que tienen vagotomía por otras alteraciones, como por ejemplo cirugías previas de la unión gastroesofágica. Y también que retrasan el vaciamiento gástrico y también modifican la motilidad intestinal. Esto ha sido mostrado mediante cintigramas de vaciamiento gástrico a sólidos, a líquidos y también por cápsulas endoscópicas, que es como medimos también directamente la motilidad intestinal. Y esto explicaría hasta que en algunas series hasta el 50% de estos pacientes en el uso de agonistas GLP-1 tienen náuseas muy marcadas como efecto adverso. También hay una hipótesis bastante interesante que no está demostrada todavía, pero podemos también tomarnos de ella para ver cómo varía el manejo, es que los agonistas GLP-1 de acción prolongada podrían causar a nivel de la motilidad intestinal un cierto grado de taquifilaxia, sobre todo con los de acción de vía media larga, y esto podría hacer que la afección en la motilidad se vaya perdiendo con el uso en el tiempo. Aquí en este gráfico pueden ver cómo, en este caso el liraglutide, tiene una retención gástrica muy marcada, que a la quinta semana es más alta que la 16, y así se ha pensado que aquí, por ejemplo, en esta publicación se ve algún grado de taquifilaxia. Ahora, revisando la evidencia disponible, podemos ver que, a mi parecer, como fisiólogo digestivo, uno de los trabajos de mejor calidad metodológica que responde a esta pregunta es este artículo que se publicó el año 2017, en el cual se ve que hay un aumento del tránsito gástrico, ya sea en diabéticos como en no diabéticos. Hay un aumento también del tránsito intestinal a nivel de intestino delgado con cápsula endoscópica, y también hay un aumento marcado del residuo gástrico en los pacientes que usan GLP-1 versus los controles. Y aquí también uno de los mejores estudios hechos respecto a viendo esta potencial taquifilaxia con los GLP-1 de vía media larga, donde se ve que cerca de un tercio de los pacientes, que son la curva azul, luego de una retención marcada en las primeras semanas, esta se puede ir perdiendo con el tiempo y acercarse a los controles, aunque hay un tercio que mantienen la retención elevada en pruebas como el cintigrama de vaciamiento gástrico, por ejemplo. Y también, desde el punto de vista de la evidencia, posiblemente este es el estudio metodológicamente más certero, en el cual se hizo una revisión sistemática y un metaanálisis de estudios en los cuales estudiaba principalmente el vaciamiento gástrico con el uso de agonistas GLP-1, y de los estudios incorporados se vio que cuando se medía el vaciamiento a sólidos, efectivamente, en globo, los agonistas GLP-1 aumentan la retención
en un 36 minutos aproximadamente, pero no aumentaría la retención del contenido líquido, lo que es bastante interesante. ¿Okay? Y esto fue independiente de la dosis, del mecanismo y la duración del tratamiento. Ahora, ¿cuál es el impacto del uso de estos fármacos en cirugía y endoscopía? Para eso vamos a revisar la mejor evidencia disponible. Los reportes empezaron en los años 2000, 2003, 2004 y aquí llegamos a casos controles, pero con una gran casuística. Muchos pacientes que se compararon series históricas y se empezó a reportar que no había más riesgo de aspiración, por ejemplo, durante una endoscopía en pacientes que llegaban consumiendo agonistas GLP-1. También en procesos quirúrgicos nos dimos cuenta de que las series de casos o los estudios no controlados daban cuenta de que no había, si bien había una mayor retención, no había una aspiración, en el fondo, como un efecto adverso relevante en pacientes que iban a cirugía. Y después empezaron a aparecer ya estudios un poquito más grandes, con revisiones sistemáticas y metaanálisis, como está publicado en el año 2025, en la cual se ve que hay un aumento muy marcado de la retención gástrica de pacientes que llegan a endoscopía, que están utilizando GLP-1, y los dos factores que tienen más OR son la presencia de diabetes mellitus y que esta diabetes sea insulino requiriente. Así que esos pacientes son generalmente los que tienen una mayor retención gástrica. Ahora, los procedimientos abortados por estómago lleno, o sea, cuando llega el paciente a endoscopía, uno le hace la anamnesis, no es evidente que tenga una retención, mete el tubo endoscópico, en este caso de endoscopio a través de vía alta y ve estómago lleno, uno debe suspender el procedimiento debido al riesgo de aspiración y ahí ven que el OR es de 5,5 para esta situación. Sin embargo, en esta revisión y metaanálisis, la aspiración, si bien fue mayor, no fue significativa. Después tenemos este otro metaanálisis que no solo contempla endoscopía, sino que también cirugías y varios estudios controlados del efecto de estos fármacos en el periodo preoperatorio de cirugía, sobre todo cirugía cardíaca. Y obviamente se dieron cuenta que los pacientes que llegaban tomando agonistas GLP-1 tenían mucho mejor control metabólico que los pacientes que tenían una suspensión previa. Y sí había un aumento de la retención gástrica muy significativa y también mayor cantidad de síntomas digestivos en el perioperatorio. Sin embargo, si bien puede haber una tendencia al aumento de náuseas y vómitos perioperatorios, no era significativo y tampoco una mortalidad a los 30 días en los pacientes que usaban agonistas GLP-1 versus los que no. Sin embargo, estos buenos datos tienen una contraparte. Este metaanálisis también, publicado el año 2025, que tuvo un mayor número de estudios involucrados, nos da también este dato que ya lo sabemos, el aumento del residuo gástrico. Sin embargo, fíjense aquí que encontraron un aumento significativo de la aspiración pulmonar y también un aumento de la suspensión de procedimiento. Este es el único metaanálisis a la fecha, que metodológicamente me parece bastante correcto, que demuestra que hay un aumento de la aspiración pulmonar en pacientes que llegan a cirugía o procedimiento endoscópico utilizando agonistas GLP-1, lo cual viene un poco a remecer lo que los datos nos iban mostrando los datos previos, ¿vale? Y no olvidar también que algo quizá no les afecta tanto a ustedes, pero para nosotros es súper importante y también puede ser frustrante un poco para los pacientes, que ya hay muchos datos, ya sea casos controles, prospectivos y también estudios con revisiones sistemáticas y metaanálisis, que la preparación de colonoscopía de los pacientes que llegan utilizando GLP-1 es mucho peor que cuando hay suspensión previa del fármaco. Y eso aumenta mucho los costos, aumenta las preparaciones y también es muy frustrante para los pacientes que muchas veces tienen que hacer un control metabólico previo antes de hacerse estos procedimientos. Ahora, ¿qué dicen las guías clínicas? La AGA, que es la Asociación Americana de Gastroenterología, que es como nuestro gran oráculo, ¿no? Cuando se empezó a hacer la pregunta, ya en agosto del 2023 dijo no hay data disponible, así que en la práctica no hay cambios en el tratamiento. Sin embargo, la presión del medio y cada vez pacientes utilizando con mayor cantidad estos fármacos dieron cuenta de que en un par de meses ya habían guías clínicas, en el fondo. Fue mucho la presión y aquí estas guías clínicas de la AGA, no los voy a aburrir con todo el texto, pero en el fondo ellos reconocen que es un problema que no está resuelto, la recomendación de pacientes que llegan usando agonistas GLP-1 por el potencial riesgo de aspiración, pero también se dicen, mira, hacemos endoscopías, colonoscopía todos los días en pacientes que tienen gastroparesia.
en pacientes diabéticos donde la gastroparesia es súper frecuente y también en pacientes usando opioides. Afortunadamente en Chile todavía no tenemos ese problema tan grande, pero en otros lugares sí tienen ese problema del trastorno de motilidad opioide y no hacemos muchas cosas distintas. Entonces, la recomendación que dieron ahí es que se hiciera un enfoque individualizado ante la falta de evidencia disponible más potente y en diabéticos, obviamente, si el diabético depende metabólicamente del agonista GLP-1, el manejo debe ser muy supervisado y multidisciplinario, y en pacientes asintomáticos realizar el procedimiento sin problema, pero si el paciente llegaba con síntomas digestivos, hacer idealmente una ecografía en bedside, al lado de la cama del paciente, para ver si tenía estómago lleno o no, o bien una dieta líquida el día previo al procedimiento. Esas son las guías de la AGA del 2024. Las guías de los anestesistas son siempre un poquito más complejas y más extensas, tampoco me voy a detener mucho, pero en general ellos ya están proponiendo en los pacientes que utilizan en el fondo GLP-1 de dosis diarias, suspender el día previo, y los que tienen dosis semanales la semana previa, y basarse mucho en los síntomas para decidir si suspender o no suspender el procedimiento, y también instan a los anestesistas que tengan en su unidad ecografías, también para tratar de objetivar el vaciado gástrico desde el punto de vista de una ecografía en la cama del paciente, o bien suspender procedimiento o usar secuencias de inducción rápida, si fuera el caso, asumiendo estómago lleno con todo lo que implica para un paciente, para los costos y también para el estrés del equipo de anestesia. Ahora, afortunadamente hay una guía multisocietaria que se publicó recientemente también, que unifica un poco a la Asociación Americana, a la Asociación de Anestesistas, también a la Asociación de Cirujanos Metabólicos, también a otras sociedades, y en las cuales se aterriza un poco la evidencia disponible. ¿Y qué nos dice? La recomendación 1 es que hay que evaluar el riesgo, y el riesgo viene dado principalmente si el paciente tiene síntomas gastrointestinales en el momento en que uno lo evalúa, previo a la cirugía, y también si hay complicaciones médicas asociadas. Si el paciente está tomando opioides, si tiene una gastroparesia conocida, ese paciente obviamente es de mayor riesgo. Y tener un plan preoperatorio, y el plan tiene que ver con que si tiene o no la probabilidad de que tenga un vaciado gástrico retardado. Si no hay esta sospecha, uno puede seguir con el plan quirúrgico o endoscópico, pero si está la sospecha, aquí se pueden evaluar la suspensión de los agonistas GLP-1, depende de su indicación, o bien recomendar dieta líquida el día previo a la intervención. Y el día del procedimiento, ser muy acucioso con reinterrogar al paciente, ver qué síntomas tiene, y si hay sospecha de que hay retardo del vaciado gástrico, por todo lo previo y los síntomas que tenga en ese momento, tratar de hacer un ultrasonido para evaluar si tiene estómago lleno o estómago vacío, considerar una inducción de secuencia rápida, o bien evaluar cancelar el procedimiento con una clara mensaje a tratar de minimizar esta situación. Bien, otras consideraciones que están hablando ciertos grupos de anestesia, también ciertos grupos de gastroenterología, que por cosa de tiempo no vamos a evaluar en extensión, pero hay muchas sociedades y hay muchos grupos que están hablando de suprimir completamente el efecto de los agonistas GLP-1 basándose en la vía media de esto y suspenderlo 3 a 5 vías medias previas, y tomando en consideración que para agonistas de vía media larga puede ser hasta un mes. También el uso rutinario de ecografía previo al procedimiento y también el uso de prokinéticos previo al procedimiento. ¿Okay? De hecho, aquí hay una guía societaria en la cual ustedes pueden ver que ante la sospecha de un estómago lleno, uno podría hacer una ecografía. Si el residuo es sólido, uno suspende el procedimiento, y si es líquido, tratar de calcular el volumen con una serie de marcadores ecográficos que no son tan complejos de realizar. Y así también tienen acá un ejemplo de una guía societaria local europea en la cual se toma en consideración el riesgo del paciente respecto a qué tipo de GLP-1 está usando, las dosis, en qué etapa del uso está, las comorbilidades, las medicaciones concomitantes, y según este perfil de riesgo uno podría hacer o no el uso de prokinéticos previo, y también hacer una ultrasonografía para tratar de evaluar cuál es el volumen previo a la intervención. Así, a modo de conclusiones, podemos decir que los agonistas GLP-1 están aquí, llegaron para quedarse, los vamos a ver cada vez más posiblemente, disminuyen la motilidad intestinal, eso no es una sorpresa para nadie, aumentan la retención gástrica, pero el riesgo potencial de aspiración, después de toda esta evidencia disponible, vemos que no es del todo clara, y las recomendaciones actuales se basan más bien en consensos de expertos, en guías clínicas, más que en datos duros,
Y el manejo personalizado tiene que tomar en consideración el control glicémico de pacientes que lo requieren para ese caso, o si estamos en un plan principalmente de uso para baja de peso. Y una recomendación simple y aplicable, que nosotros generalmente somos bastante pragmáticos, no tenemos tanto algoritmo en la cabeza, pero por ejemplo en endoscopía lo que tratamos de hacer es la suspensión de la dosis previa y dieta líquida el día previo al procedimiento, y así en general no nos ha pasado ningún evento adverso importante, por ejemplo, en el lugar donde trabajamos. Es discutible, pero es algo simple que tenemos en mente cuando no hay una guía local que nos pueda ayudar con eso. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Monroy. Debo recordar que al terminar la sesión vamos a tener 15 minutos de preguntas, ya que nos alcanza el tiempo, pero creo que estamos bastante bien. Puede tomar asiento. Doctor, se queda con nosotros, lo mismo doctor, o se queda como ustedes gusten. Solo al final los traeremos para acá. Entonces,